Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y lo primero, antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo a todos los marineros, porque hay una persona que nos sigue en el canal y que, bueno, está también en el grupo de Discord, que es marinero y que sale a la mar mañana y no vuelve hasta agosto. Trabajo muy duro el de los marineros. Y nada, un saludo para él y para todos los que trabajan en esa profesión tan dura, ¿no? Bien, mi abuelo ya estuvo también trabajando en una pareja de arrastre, o sea que también pues los antepasados también han sido marineros en la familia, ¿no? En algunos casos. Bien, tenemos, tenemos comentarios sobre el mercado, cómo lo tenemos ahora mismo. Estamos viendo cómo el Bitcoin está empezando a retroceder. Luego voy a dar más o menos una fecha prevista más o menos para que el Bitcoin más o menos se acerque a la parte baja del rango en el que estamos. Lo digo para que la gente pues no se ponga nerviosa, porque algunos se piensan que es cosa de que tiene que bajar en 2 días o que tiene que subir en 2 días. Cuando se dicen las cosas no son para un día ni para 2 días, son para varios días. Cuando estamos diciendo que estamos en un rango y que posiblemente estemos en ese rango en el 15 de mayo, hay mucho espacio para ir a la parte baja y para ir a la parte alta del rango. Entonces, no hay que ni precipitarse porque se va hacia un lado ni precipitarse porque se va hacia el otro. Pero entonces yo voy a dar una fecha más o menos en la que espero yo que estemos en la parte baja del rango y más o menos un precio para que no nos estresemos con lo que pasa en el día a día. Eh, bueno, vemos que está empezando a retroceder a pesar de que todavía los índices no han tocado máximos, los índices de las bolsas, quiero decir. Tenemos aquí. Este es el gráfico del DAX alemán, todavía no hemos tocado el máximo. Este es el SP500, tampoco hemos tocado el máximo y aún así ya parece que el Bitcoin está empezando a retroceder un poco esta mañana, como veis. Ha llegado a estar en 61.200, un poco por encima. Y vemos como en las últimas horas está empezando a retroceder y se está empezando a acercar a los soportes. Ahora mismo está a 59.750, ha estado 59.350 hace un momento. Y ya veremos a ver cómo evoluciona el día. En principio ya os digo, las bolsas no están bajando todavía, que es lo que esperamos que ocurra esta semana en algún momento, pero esperábamos a partir del martes. Si se anticipa, pues se anticipará, pero vamos, nosotros lo esperamos para el martes. Y de momento estamos ahí en esa situación, ¿no? Por otra parte, os quería recordar también que tenéis ahí un enlace de referidos para Atani. El enlace de referidos acaba con Bitcoin al día, la URL. Lo tenéis ahí en la descripción y para suscribiros en Atani solamente tenéis que meter un correo electrónico, nada más y darle a empezar. Los que ya lo hayan hecho, pues como dije el otro día, os recomiendo que probéis a utilizarlo. Por ejemplo, enlazar el Binance a Atani y probad a hacer operaciones desde ahí porque si en algún momento, imaginaos que ahora el mercado se pone muy volátil y empieza a haber movimientos muy bruscos y ocurre como ha ocurrido en otras ocasiones que el exchange se bloquea y no puedes entrar al exchange a hacer operaciones justo en el momento en que quieres comprar. Imaginemos que ahora nos vamos a la parte baja del rango y de repente el día que toca el mínimo pues hay mucha volatilidad y no puedes entrar en el exchange. Pues desde Atani, si lo tienes vinculado, vas a poder hacer operaciones. Si no lo has hecho la vinculación y no puedes entrar al exchange, no vas a poder hacer nada. Tendrás que hacerla en el momento en que esté el exchange accesible. Imaginaros que de repente se bloquea la entrada a Binance porque todo el mundo quiere entrar a comprar. Pues igual no puedes entrar. Si tú tienes ya la API vinculada con Atani, pues desde Atani tú puedes comprar lo que quieras en Binance, ¿vale? Aunque esté Binance bloqueado el acceso, las cotizaciones siguen funcionando y desde el Atani con la API tú puedes operar. Así que bueno, os recomiendo que os abráis cuenta en Atani para tener esa posibilidad. Ya sabéis que es gratis además, es gratis. O sea que ahí os lo dejo. Bien, vamos con una noticia, la única que tengo hoy para contaros. India, el gobierno mantendrá una mente abierta con respecto a Bitcoin y las criptomonedas en el país.
Ya sabemos que la India andan saliendo noticias de que si van a prohibir, luego sale una noticia que es un país que quiere promover los avances en la blockchain y en la tecnología, digitalizarse, etcétera. Andan ahí fluctuando entre una opinión y otra, pero son todo opiniones. Y la mía, particularmente, es que nadie va a dejar pasar la oportunidad de estar en la punta de lanza de la tecnología. Esto es como el problema del dilema del prisionero, que si queréis buscar por ahí por internet, es un dilema de teoría de juegos en el que se detiene a dos personas y al final, proponiéndoles el dilema, lo que es el problema de teoría de juegos, eh, tienden los dos prisioneros a confesar, a pesar de que confesando van a tener una pena mayor que si colaborasen y no confesasen ninguno de los dos, ¿no? Pues aquí lo mismo, ningún país tiene incentivos a quedarse fuera de las criptomonedas, porque sabe que si se quedan fuera de las criptomonedas van a estar peor que teniendo que convivir con las criptomonedas, aunque lo óptimo sería que todos prohibiesen las criptomonedas. Sabes que si uno no lo prohíbe, ese va a tener ventaja comparativa sobre los demás y entonces tú tiendes a no prohibirlo también, aunque sea para ti una desventaja tener que aceptar el Bitcoin, ¿no? Y es lo que les pasa a todos los países. Tener que aceptarlo todos es más perjudicial que prohibirlo todos. Lo que pasa es que si todos lo prohibiesen, siempre hay incentivos a que alguien no lo prohíba y se beneficie totalmente del Bitcoin. Entonces, no va a haber problemas, todos van a permitir el Bitcoin. Nadie puede poner vallas al campo. Lo hemos comentado muchas veces. Y aquí tenemos la noticia de la India y nos dice que el ministro de Finanzas despejó el aire sobre la supuesta prohibición de criptos como Bitcoin, mientras hablaba sobre el proyecto de ley de cifrado que aún no ha llegado al Parlamento. Thakur señaló que el gobierno estaba considerando el tema relacionado con los activos digitales como una de las principales agendas del gobierno. El gobierno actual ha estado enfatizando la necesidad de digitalizar el país y, por lo tanto, una prohibición de las criptomonedas podría ir en contra de esta postura. Vale, bueno, no voy a leer la noticia entera, esto es para haceros notar que no van a prohibir en ningún sitio las criptomonedas porque es pegarse un disparo en el pie ellos mismos, ¿no? Así que en esa situación estamos. Vamos un poco con el análisis. Tenemos el gráfico de TradingView. En otras ocasiones haremos los análisis en los gráficos de Atani para que veáis que también desde ahí se puede hacer. Puedes tener controlado tu gráfico también en Atani. Pero vamos a hacerlo en TradingView como siempre y vemos cómo hemos tocado de nuevo la resistencia en esa zona de 61.215, ha superado un poquito ese nivel y nos vamos otra vez hacia atrás, hacia los 59.123. También hemos tocado cerca de ese nivel, está oscilando en esa zona. Cuando se meta por debajo de 59.123 es cuando empezará el movimiento descendente hacia la parte baja del rango. ¿Dónde creo que puede llegar? No lo sé seguro. A ver, vamos a explicarlo bien para que no haya malas interpretaciones luego. Veo posibilidades de que llegue a cierto nivel que voy a comentar ahora. No tiene por qué llegar. Lo importante es que va a estar en el rango lateral. A mí me da igual si llega a ese precio o llega $2.000 por encima o 2.500 por encima del precio que voy a decir. Pero en principio el precio podía dirigirse para el 28 de este mes, más o menos, 27, 28, 29, para esa fecha podría dirigirse a la parte baja del rango. ¿Qué precio podría ser ese que alcanzase el día 28 de abril, más o menos, en la parte baja del rango? Pues como mínimo, que no quiere decir que tenga que bajar hasta ese precio, sino que el mínimo podría llegar a ser 48.900 para el 28 de abril. Ese es el mínimo. Igual no llega tan abajo. Ahora que nadie diga, dijiste que iba a llegar a 48.900. Igual no llega tan abajo. Es el extremo donde creo que podría llegar. Puede quedarse en 53.000. Desde 53.000 a 48.900 es el rango donde podría caer en la parte baja de este movimiento. Y para las fechas más o menos 28 de abril. 28 de este mes. ¿Vale?
un rango entre 48.900 y 53.000. Ese es el precio donde podría caer de aquí a casi final de mes, hasta el 28 de abril, según mi previsión. Según mi previsión. Lo que digo es mi análisis. Cada uno luego que haga el suyo, que tome las decisiones que crea convenientes. Yo las mías las he tomado. Cada uno es libre de tomar las suyas. Luego no me vengáis que yo he dicho, que yo he tal. Yo he tomado mis decisiones. Si pierdo, pierdo yo. Vosotros tomáis las vuestras y si perdéis, perdéis vosotros. Yo solo os digo lo que yo hago o lo que yo haría. Y en este caso creo que va a caer hacia esa zona. Seguramente yo no esperaría que caiga a 48.900. Porque yo no trato de coger el mínimo. Lo he dicho muchas veces. Seguramente yo si lo veo en 53.000 ya compraré. Incluso igual en 53.500. A menos que me pille durmiendo la caída y cuando me levante de la cama esté en 48.900 o en 50.000, que entonces sí que compraré más barato, lo más probable es que si baja a 53.000 yo ya compre. ¿Vale? Si me pilla adelante. Si no me pilla adelante y me pilla durmiendo y baja más, pues estupendo porque lo compro más barato, ¿no? No voy a comprar más caro si lo veo más barato, ¿no? Pero en principio esa es lo que voy a hacer yo. Lo que voy a hacer yo. Vosotros haced lo que queráis. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Bien, en gráfico de corto plazo, pues lo hemos visto un poco antes. Hemos llegado a esa resistencia de nuevo y volvemos a caer. De momento no hemos perdido el soporte, pero estas velas no son muy bonitas. Teniendo en cuenta además que todavía, como hemos visto, las bolsas no están retrocediendo. Porque si en algún momento del día de hoy o ya mañana empiezan a retroceder las bolsas, va a haber más presión. En cuanto haya presión y se pierdan soportes, pues la gente se pone un poco nerviosa. Sobre todo porque ahora mismo no estoy viendo. No estoy viendo que la gente tenga miedo. La gente está muy tranquila. No estoy viendo, como en otras ocasiones, gente que dice que va a bajar. No hay muchos que digan que va a bajar. De hecho, en las noticias todo el mundo piensa que va a romper, va a haber una ruptura fuerte, no sé qué. Todas las noticias que leo, que son opiniones de pues, analistas en general o de... No leo ninguna que diga que vamos a bajar. Así como hace no mucho tiempo todavía se oía gente que andaban diciendo que nos íbamos al 20.000 y al 10.000, esa gente de repente ha desaparecido ahora. De repente ha desaparecido esa gente. Y eso significa que, bueno, no hay miedo en estos niveles. Y cuando no hay miedo, pues te toca una corrección para, pues eso, para volver a la gente a la realidad. Seguramente habrá mucha gente comprada en largo apalancaos. Habrá que limpiar el mercado, seguramente. Y entonces habrá una caída, pienso yo, ¿eh? Si me equivoco, pues os lo he comentado varias veces, pues compraré más caro el pequeño porcentaje que he vendido y se acabó. No me va a suponer ninguna pérdida. Estar vendido en 59.000 y que esté en 59.900, pues no es una pérdida enorme, ni mucho menos. O sea que es un riesgo que he querido asumir, que no lo suelo hacer porque ya sabéis que os digo que no hay que quedarse en el muelle de San Blas. Lo que pasa que yo con el porcentaje que tengo ya es más que suficiente si se fuese para arriba y aún así pues lo compraría de nuevo, ¿no? Pero en principio veo que estamos en una zona de estancamiento y que quizás pueda aprovechar para comprar un poco más barato y siempre me gusta tener un poco de liquidez, siempre. Como no tenía intención de meter más fiat porque los bancos se están poniendo un poco pesados y hay que andar esquivándoles, sobre todo, pues eso, a los bancos nacionales, pues no te están dejando ya meter dinero en criptomonedas, pues una manera de incrementar los satoshis, pues es esa, ¿no? Aunque no me gusta mucho, ya sabéis, no creo que lo repita mucho en el futuro, pero como vi que entrábamos en un movimiento lateral, pues es la intención que tengo, ¿no? Bien, vamos con las altcoins. Hay una altcoin que destaca hoy sobre todas, que es Binance, que lo hemos comentado ayer precisamente en el vídeo de la noche. Y tenemos a Binance subiendo ahora mismo un 9,7%, pero fijaros dónde ha llegado a estar. Ha llegado a estar en 105.113. Subidas espectaculares. Se está comiendo el mercado, Binance. Se está comiendo el mercado literalmente. Está compitiendo
de cara a cara contra Ethereum. Está llevándose muchos proyectos. Mm, Está subiendo también porque Coinbase va a salir a bolsa también. Eso está claro. Yo creo que cuando Coinbase salga a bolsa tendrá un frenazo en el crecimiento, pero todavía quedan un par de días. O sea que igual todavía tenemos un par de días más con grandes subidas. Si sigue subiendo en este ritmo y se acelera incluso más, pues evidentemente quizás en el corto plazo retroceda después, ¿no? Pero está teniendo un comportamiento, vamos, espectacular y consolidándose muy, muy arriba en el CoinMarketCap, como vemos. Y nada, pues la protagonista total del día, ¿no? Binance. Vamos un poco con el resto. One Inch, pues lo veíamos ayer que estaba corrigiendo después de haber empezado a cotizar en Coinbase. A AVE lo veíamos con intenciones de subir, todavía tiene esas intenciones, pero claro, si el Bitcoin empieza a retroceder, pues puede echar por tierra este intento de rebote. Cardano sigue subiendo un poquito, como inició ayer esa subida, parece que puede ir hacia la zona de 2340 quizás, aunque si le pilla el recorte del Bitcoin, pues igual no. Acro empieza a perder soportes, cuidado. Algunas están empezando a empeorar el gráfico. Algorand al final llegó a 2690, más o menos era el objetivo que teníamos. Seguimos. Habíamos estado hablando durante todo el tiempo que podía llegar a 2600, 2700, finalmente llegó. Yo pensaba ya que no llegaría porque aquí ya cuando se frustró la subida el día 7 de abril pensaba que ya se iba para abajo, pero después pues aguantó ese soporte y llegó finalmente. Tenemos aquí caída fuerte en AppCoin que ayer subía mucho. Estamos viendo ya gráficos empezando a empeorar mucho el aspecto técnico, ¿eh? Por ejemplo, pues este gráfico, ¿cuál era? No sé, a ver, AirSwap. Fijaros, AirSwap perdiendo otra vez el 900 con pintas de caer a 720. API 3, que hace mucho que no la miramos, se va otra vez hacia el soporte de los 12.367. He visto algunos gráficos con mala pinta hoy ya. Atom ayer superó la resistencia, hoy vuelve a caer. Seguramente, si sigue el mercado así, irá hacia la zona de 3.362. Audio rebotando. Ayer decíamos que en cuanto rompiese esa línea de tendencia podía rebotar. Se había pegado una buena caída y hoy sube un 19%. Justo lo dijimos ayer en el vídeo de la noche. AVAX sigue estando en la zona intermedia entre el soporte y la resistencia. De momento no nos interesa. AXS rebota un poco de momento. BAN sigue hacia los 25.047. Ayer lo decíamos que creemos que va a ir a ese nivel. Basic Attention Token se acerca a la línea de tendencia peligrosamente. BIM, que ayer tuvo esa subida espectacular, vemos como también retrocede hoy. Seguramente volverá a perder esa línea de tendencia y volverá a caer. Bell todavía aguanta en la parte alta del gráfico. El que no haya salido, yo ya me saldría, desde luego. Había que haberse salido ya quizás el día 7 de abril o el día 8. Y ahora ya también, aunque está aguantando ahí, yo creo que va a retroceder. BTC-ST subiendo otra vez un 20%, a punto de romper la resistencia también de nuevo. CHR a puntito de romper el soporte, todavía no lo rompe, se estaba agarrando ahí con uñas y dientes, pero en cuanto lo rompa eso no va a tener soporte en ningún sitio. Chile también ahí oscilando ahora mismo en positivo porque las monedas de fútbol están en positivo. Ayer observaba una persona con la que hablaba que este tipo de monedas, los tokens de los equipos de fútbol, parece ser que los días anteriores a partidos de la Champions están subiendo y eso pues hace que hoy estén subiendo porque tenemos
partidos de la Champions en breve, que ayer ya había comportamiento positivo, me ha comunicado esta persona que los está observando, y parece ser que sí, ¿no? Las últimas veces ha ocurrido eso, lo que pasa que, claro, en cuanto se convierta en un patrón, la gente lo descubre y ya deja de ser, porque las cosas no... En los mercados no se repiten siempre de la misma manera, en cuanto alguien descubre un patrón, el patrón cambia de nuevo, ¿no? Compound cayendo, esta parecía que iba a rebotar y se nos va para abajo. CTSI, caída del 7%, también acercándose poco a poco hacia esos niveles de soporte, seguramente para perderlos. Me he olvidado de Coti, que también está a punto de romper el soporte. Están en la cuerda floja unas cuantas. DAS vuelve a retroceder, pierde los 4.830. Digibyte, que ayer decíamos, bueno, si tuviésemos que decir, nos decantábamos por ir a 119, aunque en principio, como decíamos, en una situación normal, si no estuviese el mercado tan caliente, hubiéramos pensado que podría ir a 165, sin embargo, la situación en la que estamos nos hace pensar que es más probable verlo en 119. Día también retrocediendo, posibilidad de ir a 670 también, gráfico similar al de Digibyte. DOT sigue en el descenso hacia la zona de los 60.533, como hablábamos estos días, poco a poco hacia ese nivel. ELF, caída del 6%, se me ha olvidado Elron, ahora lo comento también. Había subido de forma brutal cuando el día 7 creo que es el día este, ¿no? Sí, cuando el día 7 había sido de las peores monedas y bueno, no tenía mucho sentido y ahora vuelve a retroceder seguramente otra vez hacia los 600. Elron también después de una subida muy fuerte estos últimos días no ha llegado a tocar la resistencia de los 4.235 y empieza a retroceder. ENJ pues también volviendo a los niveles poco a poco que estaba antes de que la listaran en Coinbase, que es lo que ha motivado la subida de las últimas fechas. EOS vuelve a retroceder, no puede con la resistencia, puede que vaya hacia los 912. Ethereum tampoco puede, se queda estancado en ese nivel, lleva bastantes días ahí estancado, de momento no se ha movido y hasta que no se mueva, como dijimos, hasta que no haga una vela envolvente hacia arriba o hacia abajo no sabremos hacia dónde va. Fed acercándose a los 1000 peligrosamente, en cuanto pierda ese nivel también empezará a caer de forma más rápida. Nos estamos poco a poco acercando a un mercado bajista en las altcoins. Poco a poco. En algunas de ellas por lo menos. En otras todavía les queda lejos, pero fijaros, FLM también rompiendo esa línea de tendencia, empezando a retroceder. La mayoría están ya en movimientos bajistas. Todavía hay un 30% de monedas que no, pero el resto ya, el 60-70% están empezando movimientos bajistas. FTM ya dijimos que tampoco iba a ir muy lejos, a pesar de que se había situado por encima de 746, que seguramente continuará con el movimiento descendente. FAN, que también hace unos cuantos días que no la analizamos, vemos como también se va para abajo, poco a poco. GRT ha intentado ese escape hacia la zona que decíamos de 3.500, ha llegado a 3.385, pero claro, el mercado está ya tan en el precipicio que no les da ya para subir más a estas monedas, ¿no? Gift2, que se había comportado también muy alcista, fijaros qué oscilación en los últimos días, solo hay que ver la volatilidad, es que aquí se ve claramente cómo estamos, ¿no? Fijaros estas velas de aquí, toda esta zona de aquí, fijaros qué volatilidad hay, nada, perdón, no me ha cogido todo esto, no hay nada de volatilidad, fijaros qué velitas más cortas, más pequeñas, y fijaros a partir de aquí cómo se pone y sobre todo aquí, ¿esto qué es? Esto es locura máxima. Es que no se explica de otra forma y se ve claramente en los gráficos. Es que no hay nada más que ver, nada más que contar. Es que se ve. Se ve que estamos en las fases ya finales. Solo hay que ir para atrás en el gráfico y ver otros momentos similares.
¿Cuándo ha ocurrido esos movimientos así? Pues aquí arriba. Y esto es para que veáis también ya que estamos aquí, cómo ha sido las altcoins. Fijaros dónde está. Parece que aquí ha hecho un montón, pero claro, ha hecho un montón porque está en la basura. O sea, es que está en la basura. Fijaros dónde llegó a estar. En 6.665. ¿Y dónde está ahora? En 191. Claro, desde los mínimos, desde 26, dices, oh, es que ha subido muchísimo más que el Bitcoin. Claro, cuando estás en la ruina total y vales prácticamente cero, pues es que es normal que en algún momento subas más que el Bitcoin, pero lo que llevas perdiendo desde aquí, pues imagínate, vamos a verlo. Desde aquí, imaginaos a alguien que compró en mayo del 2018, lleva una pérdida del 97%. ¿Qué más da que haya subido ahora contra el Bitcoin un por 4? Claro, ha subido un por 4 porque está en la maldita miseria. Como muchas. Como muchas. Por eso la gente no tiene la visión de global. Solo ven que ahora este año han subido todas más que el Bitcoin. Ya, claro. Después de que se habían desplomado, normal. Normal. Pero a la larga ya habéis visto lo que pasa. Un 97% respecto a Bitcoin. Es decir, para que lo entendáis, alguien que tuviese un Bitcoin invertido aquí en mayo del 2018, ahora tendría 0,03 Bitcoin. Esa es la situación. En esta moneda, ¿eh? En concreto. Hay otras que igual no, pero en esta en concreto sí. Bueno, seguimos. Hard vuelve para atrás, no rompe los 4111. Hashgraph, 3% de caída, no se sale del triángulo y lo más probable es que se salga por la parte baja. Esto que en principio empezaba como un posible doble techo, cuando aquí aguantó el soporte se convirtió en un triángulo. ICX rebota, esta me sorprende, está bastante fuerte. Yo me esperaba más caídas, aún aguanta en esa zona, vamos a ver. No creo que aguante cuando el mercado se dé la vuelta totalmente, pero de momento hoy que no está tan mal, pues aguanta. IOTA corrigiendo, si toca esa línea o se acerca mucho a esa línea de tendencia, yo aprovecharía para entrar. Seguramente si hay caídas estos días, se arrastrará a todos los valores y los valores que rebotarán primero serán los que tienen algo que decir, y en este caso es IOTA, que tiene un evento muy cerca. Iris, fijaros, después de la gran volatilidad de ayer, hoy ha vuelto a tener mucha volatilidad, pero se va hacia la parte baja. Yo creo que no va a ir mucho más allá. JST también hablábamos que es más probable que pierda los 225 y continúe con la caída. Aquí vemos cómo sube el token de la Juventus. Desde ayer también está subiendo. Bueno, vamos a mirar el gráfico ya que lo tengo aquí. Como veis, había caído estos últimos días. Se acerca partido de Champions. La persona que me lo comentó compró ayer monedas de estas. Y me dijo que ya estaban empezando a subir ayer. Y hoy confirman esa subida. Entonces, el patrón que ha observado, de momento es correcto. Lo que pasa es que esos patrones, ya os digo, a veces cuando todo el mundo ya los conoce, es lo que os he dicho siempre. Siempre que todo el mundo piensa que va a ocurrir algo, al final acaba por ocurrir lo contrario porque todos actúan antes. Es decir, ahora que todo el mundo va viendo que cuando va a haber un partido de Champions sube, pues la gente se intentará anticipar y comprar antes todavía, entonces subirá igual antes y para cuando llegue el partido de Champions, en lugar de subir, haga lo contrario, bajar. Cava también rompiendo soportes y empezando a empeorar el gráfico. Fijaros que la última línea de tendencia la ha roto. Esta zona de aquí la ha roto. Eso es mala señal. Y muchas están ya con esta pinta mala. No es solo, no es solo este caso. Bueno, me han dicho que comente KuCoin Shares. A ver, todas estas monedas de los exchange están subiendo por lo mismo, por la salida de Coinbase. Por eso está subiendo también Binance. No hay mucho que analizar. La gente ve que sube, que Coinbase está motivando que suba Binance, pues sube KuCoin Share, están subiendo todas las monedas que son de los exchange. Estoy convencido.
O sea que no son los únicos que suben. En cuanto salga Coinbase a bolsa, todas caerán. ¿Por qué? Pues porque ya han descontado todo lo que tienen que descontar. Están descontando eso, están descontando una gran salida a bolsa de Coinbase que valora a los exchange muy alto y están haciendo como si esto fuesen acciones, que no lo son. No lo son, no representan propiedad sobre los exchange. Los dueños de Binance no son los que tienen BNB. Los dueños de Binance son otros, que tienen acciones de la empresa. Entonces, si fueran acciones estaría muy justificada esta subida. Las BNB incluso estarían posiblemente al doble de precio o el triple de precio de lo que están, si fueran acciones, pero no son acciones. Lo digo para que sepáis, ¿eh? Es una pena que no sean acciones. A mí ya me gustaría que si las BNB fuesen acciones, si hubiesen sido acciones desde el principio, sería una moneda a holdear tanto como el Bitcoin. Porque los exchange van a seguir creciendo y van a seguir teniendo muchos beneficios. Son empresas que tienen beneficios, los exchange, ¿eh? De las pocas empresas en criptomonedas que tienen realmente beneficios. Porque están generando dinero con las comisiones muchísimo todos los días. Sin embargo, cualquier otra cripto que estamos hablando nosotros no tiene ningún beneficio, ¿eh? Como empresas no tienen ningún beneficio. Por ejemplo, yo que sé, cualquiera de estas que estamos comentando, JST, Iris, IOTA, no tienen ningún beneficio, ¿eh? La fundación. Solo están invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo y gastando dinero. No da nada a la IOTA. A la empresa que las ha creado, no les está dando nada, ¿eh? Solo están recabando inversión de, de empresas de momento. Cuando funcione en el futuro, pues puede que esas empresas sí les vayan pagando por los servicios que puedan prestar esas criptomonedas, pero de momento no están generando nada, ¿eh? Sin embargo, Binance, como exchange, está ganando mucho dinero. Los exchanges son de los pocos que están ganando dinero aquí en el mercado de criptomonedas, como empresas, ¿eh? Lo que pasa es que las BNB no son acciones. Si fuesen acciones, estaríamos holdeando BNB igual que Bitcoin. Porque es que se ve que va a ser algo grande, se ve. Lo que pasa es que no hay posibilidad de tener acciones de Binance. Yo si tuviese la posibilidad de tener acciones de Binance, hace 4 años que ya tendría acciones de Binance. Esto lo saben los que estaban conmigo hace 4 años. Porque yo les decía, lo interesante sería poder comprar acciones de Binance, no las BNB. Y aquí lo mismo, KuCoin Shares, pues si tuviésemos opción de tener acciones de KuCoin, sería mucho mejor que tener acciones, que tener la KuCoin Shares, ¿no? Bien, Kyber Network, ayer decíamos que mejor ir saliendo. Hoy ha dado la oportunidad en 6.500, lo decíamos ayer. Si os da oportunidad, id saliendo. Al que tenga, si queréis. No es es lo que yo haría. Yo me saldría. A pesar de que es una moneda que, bueno, que está bien técnicamente y eso. Ya vemos cómo está empezando a empeorar todo. Lina, tras unos cuantos días de subida, hoy parece que le está costando y eso que parecía que se iba a ir a la zona de 296 se queda un poco estancada de momento. Link también se chocó con la línea de tendencia y retrocede, no termina de ir hacia arriba hasta que no rompa los 59.895, nada. Litecoin también estos últimos días se frena un poco en ese movimiento alcista que llevaba. Maná sigue ahí con sus intentos de subida, pero no va muy lejos, como ya veis. Retrocede de nuevo. Sigue estando en una zona comprometida en la que seguramente en cualquier momento se dará la vuelta y romperá los 1534. Lo que pasa que es un proceso que tarda tiempo. Tarda tiempo, es lo único, ¿no? Matic también amenazando con romper el soporte. Esa vela ya es un poco fea comparado con las anteriores. Parecía que estaba bastante tranquila en esa zona, pero parece que ya empieza a empeorar. Makers se mantiene en positivo en contra de la tendencia un poco. La pinta no es mala. Puede ir hacia la zona de los 4.000, perdón, 42.100.
puede ir hacia esa zona, intentar romper. Me parece raro, pero la pinta que tiene es buena el gráfico, a pesar de todo el mercado en contra, ¿no? Nano no termina tampoco de subir, vemos como los últimos días han sido de retroceso, podría volver hacia la zona de los 817. Nier se mantiene cercano a las resistencias. Neo retrocede después de varios días en la zona alta. Parece que ya quiere empezar el movimiento hacia la zona de los 930, 950. Ocean creo que va a seguir cayendo. Tiene pinta de ir hacia la zona de los 2289 de nuevo. OGN ya estos últimos días nos estaba marcando peligro. Ayer decíamos que estaba amenazando la línea de tendencia, que ya había subido bastante. Y empieza a retroceder, empieza a romper resistencias. Está empezando a empeorar mucho todo el mercado en general. Cada vez es más evidente, ¿no? Lo que pasa es que como hemos tenido todavía algunas monedas y todavía tenemos algunas con subidas espectaculares, como hemos visto en Binance, pues la gente no lo ve, no lo termina de ver porque solo ven lo que sube. Pero si empezamos ya a mirar lo que está bajando, hay muchas monedas que ya están alejándose bastante de sus máximos. Omisego lo mismo, fijaros hasta dónde había llegado y cómo está empezando a retroceder hasta 1346 en un principio y seguramente más. Ontology ayer también avisábamos de que posiblemente perdería los 315 y ya está perdiéndolos. Seguimos. QLC también retrocediendo después de haber hecho esa gran subida ayer. Al final cerró por encima de las resistencias en cuerpo de vela, pero vemos como hoy ya no puede más, no llega ni siquiera otra vez a los 236 que decíamos ayer que quizás llegase y empieza a retroceder. QSP lo mismo, empieza a amenazar el soporte importante de los 183, decíamos que en cuanto pierda ese nivel se puede ir a los 149. Qtun rebota un poco después de varios días de corrección, pero no es un rebote muy fuerte y posiblemente continúe con los descensos. Riff se vuelve para atrás después de haber hecho un intento de superar los 68, no pudo, ayer cerró en negativo y vemos como la vela de hoy también es bastante negativa. REN también rompe ligeramente el soporte y no ha hecho ningún movimiento, bueno, excepto este, de intento de ruptura de la zona de los 1884 y de momento se va para abajo. No sé dónde cerrará, sería importante que cierre dentro de esta zona para no caer, pero si cierra por debajo podría incluso seguir cayendo. RLC también por debajo de la resistencia y no parece que sea el mejor día, el día más propicio para intentar recuperarla. Rose justo en el soporte de los 301 con peligro de perderlo también. Seguimos. Bueno, Stratis subiendo otra vez un 12%. Increíble. Bueno, ayer estuvo perdiendo esa línea de tendencia durante parte de la sesión, al final acabó cerrando justo en la línea y hoy se sitúa de nuevo por encima. Me parece una subida un poco fuera de lugar por el resto del mercado como se encuentra, ¿no? Pero bueno, ahí la tenemos subiendo ese 12% y sobre la línea de tendencia de momento. En el momento que la pierda de nuevo, que seguramente no tardará mucho en perderla, caerá, pero hoy sorprende con esa subida. Ese TX, bueno, subiendo, tiene fundamentales buenos, entonces va un poco a su aire también. Una pena no haberla podido coger en la zona de 1700. Tfuel, Zfuel continúa con ese descenso. Todavía no acelera las caídas porque no pierde el soporte clave, que lo vamos a tener marcado para dejarlo ya más visual. Ese es el soporte clave, todavía no lo pierde, pero se está acercando a él y en cuanto lo pierda pues empezará a caer con fuerza. Y Teta pues lo mismo, el soporte clave es ese de 19.512, perdón, y en el momento que lo pierda, que será seguramente cuando Teta Fuel pierda este, pues las dos caerán rápido. Tomochain ya decíamos que pensábamos que había subido lo suficiente, que tenía que caer seguramente incluso hasta los 4.000 y empieza a descender. Tron sube, le tocaba subir hoy, como decíamos, estábamos teniendo bajada, subida, bajada, subida.
Bueno, de momento el cuerpo no pasa del nivel máximo del cuerpo de estos días. Si cerrase por encima de ese nivel máximo, pues podría todavía subir un poco más. Como veis, la mecha de la vela sí que ha estado por arriba, pero lo importante es que el cuerpo, eh, cómo quede el cuerpo al cierre, porque esta mecha puede ser simplemente un ruido del día, y si el cuerpo no supera esos cuerpos anteriores, pues el movimiento seguirá estando en esa zona y no habrá sido nada significativo el hecho de haber hecho esa mecha. Un FI rompiendo no, a punto de romper los 42.000, en algunos momentos ha estado por debajo. Uniswap, pues sube también un poco, supongo yo que motivado por las subidas de todos los tokens de los exchange, aunque en este caso sea un exchange descentralizado. Pero claro, con toda la subida que está teniendo Binance, con toda la subida que está teniendo KuCoin, Shares, etcétera, pues también se apunta, aunque pensamos que Uniswap está bastante ya sobrevalorado, por eso no ha subido tanto como las otras. BET empieza las caídas, no creo que tarde mucho en llegar hacia la línea de tendencia. BIP, que parecía que todavía le quedaba subida, parece que se frena y no sé si le va a dar tiempo a pegar alguna subida importante porque ya está deteriorándose bastante casi todo y aunque esta no, esta todavía está ahí en la parte alta, es muy complicado desmarcarse de una situación global bajista que se puede producir en las próximas semanas. Wabi también, fijaros, iniciando un movimiento bajista importante. Si veis la vela de hoy se sale un poquito de todo el movimiento anterior de esta zona de por aquí. Fijaros cómo se sale totalmente esta vela. Y nos está amenazando con romper este soporte de los 1100. Bueno, voy a ponerlo exactamente para que no... Nos está amenazando con perder este soporte de los 1139 y en el momento que lo pierda pues la caída puede ser fuerte. Ya nos estaba avisando con la gran volatilidad que había en esta zona que algo ya estaba, bueno, que estaba sobrecalentado, vamos, como lo hemos dicho muchas veces, y desde ahí pues debería empezar bajada. Lo mismo OneChain también con las últimas subidas, parece que ha sido la traca final estos últimos días y poco a poco irá retrocediendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Walton Chain, que hace muchos días que no la analizábamos. Vemos como después del último escape fuerte, también la traca final que tuvo el día 5 y el día 6 de abril, vemos como está empezando a retroceder hasta los 317 y seguramente habrá caídas mayores. Recordad que esto y todas las monedas a principio de año estaban muertas. Y esto estaba en 80 y estaban muertas y no subía. Y días sin subir. Después de esta tremenda caída. Que la gente se olvida de esto. Esto es el mercado de altcoins. En cualquier momento vamos a tener una bajada también. No igual tan grande como esta, pero da igual. Que igual nos lleva desde estos 342 que estamos ahora a los 170, ¿eh? Tranquilamente. Y eso es aquí abajo. Y así en todas, ¿eh? O sea, no os penséis que esto va a ser jauja todo el año. SEM, que ayer pintaba bastante bien, retrocede de nuevo al soporte. Y eso que esa vela pintaba bastante bien, ¿eh? O sea que cuidado, porque igual se mete otra vez por debajo. Stellar, bien de momento, pero no creo que vaya mucho más allá, porque también parece que Ripple ha llegado a zonas ya de máximos y no creo que tampoco vaya más. Y entre una y otra, pues ya sabéis que cuando una sube, sube la otra y si una no sube, pues tampoco sube la otra. Monero rompió ayer la resistencia de los 5.219 y continúa subiendo. La verdad es que técnicamente se ha comportado muy bien desde que rompió la línea de tendencia bajista. Evidentemente no sube con la fuerza que suben otras, sube más pausadamente, pero la subida de ayer y la de hoy sí que son importantes. Y poco a poco, así con la tontería, pues ha ido subiendo y aunque ha tardado muchos días, ha pasado de valer 4.275 a valer 5.743 o un poco más a lo largo del día de hoy, lo que supone un 34% de subida, que no está nada mal. Lo que pasa es que son muchos días. Es verdad, tienes que estar ahí esperando mucho porque es una moneda que se comporta así, un poco más
más suave que otras, pero son 11 días y en 11 días un 30 y pico por ciento. Bueno, no está nada mal. Ripple se mantiene en la parte alta, pero ya decimos, creemos que todo lo positivo que podía descontar ya lo ha descontado. Esta es la subida que le hubiera correspondido hacer seguramente en todo este mercado alcista y que no la había hecho hasta ahora porque estaba metida en el juicio. Al final todas las monedas han subido, Ripple no había subido, estaba en los mínimos con respecto a Bitcoin y lo que ha hecho ha sido recuperar todo ese tiempo perdido. Y nada más, no es que esté en una situación especial, ni que estén haciendo nada nuevo, ni nada. Simplemente está haciendo lo que han hecho todas las demás porque no lo había hecho por motivos concretos, ¿no? Y yo creo que ya está en un nivel que ha descontado noticias positivas. Creo, ¿eh? Porque tampoco es que no tiene nada más. No tiene nada más. Zcash, tras haber superado la resistencia momentáneamente de los 3.736, vemos que retrocede. No sabemos cuánto tiempo va a durar en esa zona. Cílica va retrocediendo hacia la zona que decíamos de los 284. También creemos que va a ir hacia ahí. Fijaros que también ha perdido aquí toda esta zona. Si tuviésemos una línea dibujada por esta última parte, esta línea está rota. También tiene como una especie de, pues eso, de doble techo aquí, un techo aquí, otro techo aquí, aunque no es de muy largo plazo, evidentemente es de un periodo corto, pero sí que da la impresión de que nos vamos otra vez a 284 y las ZRX pues que creo que van a caer a la zona de 3164 de nuevo, lo decíamos ayer y seguimos pensando que va a caer a ese nivel. Bien, vamos otra vez con el Bitcoin para terminar. Lo hemos tenido como durante el tiempo que hemos estado haciendo el vídeo oscilando bastante, arriba abajo. Ahora mismo está un poco más para la parte de arriba, pero seguimos pensando lo mismo que hemos dicho al principio. Los índices de la bolsa no hemos visto que estén cayendo, por eso que hoy todavía no se desencadena ninguna caída fuerte. Pensamos que a lo largo del día se acercará a esta zona de los 59.100, 58.900, aunque ahora esté rebotando. Y que quizás ya para mañana sea el momento en el que se decante un poco más hacia la baja. Pensamos lo que hemos dicho al principio, y es nuestra opinión, ¿eh? Cada uno que haga lo que quiera. Pensamos que para el día 28 de abril, más o menos, pueden ser 2 días antes, 2 días después, podemos tocar cerca de la parte baja de este rango. Cerca de la parte baja significa, pues, como hemos dicho, pues entre 53.000 y 48.900 más o menos. No creemos que vaya a acercarse, no creemos que vaya a tocar el 48.327 que tenemos como mínimo, pero sí que dentro de esa zona quizás o acercarse a esa zona bastante, ¿no? Para el día 28, ¿eh? O sea, bastante, pues por aquí más o menos, por esta zona. Vamos a dibujarlo. Sería por esta zona de por aquí, más o menos. Este es el día 25, este es el día 3 de mayo, pues en esa zona pensamos que puede ir el precio a tocar, que igual se queda por los 53.000, ¿eh? Más o menos pues sería, sí, pues más o menos esta parte alta. Puede ser más o menos por esa zona. Es lo que nosotros pensamos, ¿eh? Si luego no ocurre, ya os digo, si yo veo que esto no cae, no cae, no cae y que empieza a subir y que rompe los máximos, evidentemente, pues me quedo 100% Bitcoin y a esperar siguientes ocasiones en las altcoins que ya habrá también durante el año y las oportunidades siempre están ahí. Así que nada, eso es todo el análisis por ahora. Espero que os haya gustado. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana, digo hasta luego, perdón.